Hola, mi nombre es Jorge Quiroz y responderé a las 5 preguntas del examen oral de esta materia. Bien, en primer lugar, ¿qué ocurre con la velocidad de la partícula en los 3 casos que se plantean en el reto? En el primer caso, se tiene una partícula que sube y se queda permanentemente arriba. Esta probablemente se trata de una partícula muy poco densa o con poca masa con respecto a su volumen, de manera que pues tiende a subir. Es decir, su aceleración es en un principio positiva y se va haciendo cada vez menos, tanto por la fuerza de la capa de inversión térmica que ejerce hacia abajo, como por otras fuerzas que van hacia abajo, como el peso o la resistencia del aire, hasta que llega un punto que la aceleración es cero y por tanto la velocidad también se vuelve constante. Después, en el segundo caso, la partícula oscila y gradualmente se asienta en su línea de equilibrio. En este caso, lo que se tiene es una partícula cuya aceleración cada vez se va haciendo menor, o sea, tiende a cero hasta que llega que se hace cero y se hace velocidad, se vuelve velocidad constante. Sin embargo, esta aceleración va cambiando de signo, es decir, también va fluctuando, de manera que pues la velocidad es en un principio como que positiva, después se desacelera y empieza a ir hacia abajo hasta que se vuelve negativa y así va fluctuando de manera que llega a un punto en el que es constante porque la aceleración es cero. Y en el tercer caso, la partícula sale y cae directamente en el suelo, probablemente es una partícula muy densa o con mucha masa, o más masa que volumen, de manera que la fuerza predominante es el peso que va hacia abajo, la aceleración es negativa, como la aceleración es negativa, la velocidad también se va haciendo cada vez más negativa hasta que pues como que choca con el suelo o otras fuerzas que van hacia arriba la terminan por retener y la velocidad se vuelve constante. Después, la aplicación más importante de la segunda ley de Newton en este reto fue que la ley de Newton de sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Nos permite relacionar las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo con su movimiento, pues por eso que de la aceleración se pueden obtener tanto la velocidad como la posición. Y bueno, a partir de ella obtuvimos nuestras ecuaciones de velocidad y nuestras ecuaciones de posición de la partícula, dependiendo de las fuerzas que se aplicasen sobre ella. Y bueno, ¿cómo se utilizó el método Euler? Aplicando precisamente la segunda ley de Newton. Eh, entendimos a la aceleración como el cambio, como aproximadamente el cambio de la velocidad entre el cambio en un tiempo determinado, y después esta expresión de aceleración la sustituimos en la segunda ley de Newton, después se despejó para la velocidad final, y después se sustituyeron los datos, ¿no? Y con esas fórmulas o esas funciones de la posición, de la velocidad, eh, esa velocidad se sustituyó en una ecuación cinemática que dice la posición, y así se obtuvieron las dos funciones de velocidad y posición, y eso se pasó al software de MATLAB. Después, este método de Euler es muy útil, sobre todo para trabajar con ecuaciones diferenciales, puesto que permite resolverlas de manera muy fácil. Y nosotros notamos que las variables más importantes en el comportamiento de la partícula fueron el coeficiente de arrastre del aire, puesto que este dependía qué tanto oscilaba o qué tanto tiempo oscilaba, y el cambio de la densidad respecto a la altura del aire, puesto que este depende del periodo de la oscilación. Y el parámetro más importante a la hora de aplicar el método Euler yo creo que es el tiempo, puesto que en un menor tiempo se acerca más a la definición de derivada, que es un tiempo infinitamente pequeño, y de esta manera pues se tiene una gráfica más precisa, aunque también la partícula modelo que se considere y su densidad, su base y su volumen pues también son muy importantes parámetros a la hora de aplicar este reto, puesto que también depende una de mucha densidad, por ejemplo, tiende a bajar y así, como ya se explicó previamente, pues depende de la densidad del comportamiento de la partícula.